La he empezado a leer 4 veces. Aquí me figura como 9. Pues lo siento, pero no. Bueno, pues mire usted, está... No, sí es igual, sí es igual. Si me Yo deja digo... contestarla, si usted hubiera tenido un poquito 8. de paciencia, se lo hubiera terminado de contestar. A mí me figura como 9 y no creo que sea tan importante. Una vecina de Ortunas solicita el informe de la cuenta de gastos en la aldea por los años 1998, 1999, 2000 y 2001. ¿Se puede hacer una asamblea para explicar dichas cuentas a los vecinos? Esa persona de todas formas hizo un registro de entrada con la solicitud, ¿eh? Muy bien. Juan, ¿tú conoces algo de esta calle a media? Supongo que, me imagino que lo que supone es que se han asfaltado muchísimas, se han asfaltado las calles que hay asfaltadas en Ortunas, se han asfaltado unas, otras quedan por asfaltar y en función del plan de aldeas que todos los años se ejerce y que ahora todos los años todas las aldeas tienen una, pues se irán asfaltando. Supongo, sin conocer en profundidad el tema, que eso será así. Los vecinos de Higuerillas han insistido en la retirada de un transformador en la zona. ¿Cuál es la conclusión a que el concejal Alvarado ha podido llegar con los técnicos de Iberdrola? En el anterior pleno que este tema había sido objeto de informe por parte de esta concejalía en la correspondiente comisión de urbanismo. El compañero concejal Adelo tenía especial ilusión en que fuera de mis labios, de donde entonces yo por la época en la que estamos de Reyes y navideña y demás, pues creo que debemos pues dar cabida, ¿no? Esa ilusión de todas formas, como también ha habido alguna novedad en cierto modo desde que yo informé en la correspondiente comisión, pues ahora ya en un tono más serio quizás venga más al caso la pregunta. Entonces, las reuniones que yo tuve con los técnicos de Iberdrola para tratar este y otra serie de casos que digamos tenemos donde convergemos lo que es el ayuntamiento, los intereses municipales y la empresa distribuidora. Uno de ellos fue el del centro de transformación de la que todos conocemos como centro de transformación de la calle Higuerillas, que visitamos in situ con el director de explotación de Torrent y con una serie de técnicos que venían a su... Fue la segunda visita porque con el jefe de área de Iberdrola, que entiende estos asuntos y demás, ya se estuvo visitando la zona y haciendo unas primeras aproximaciones. Entonces, en lo que se quedó era en valorar la posibilidad de 2 emplazamientos, uno que sería en el futuro centro de enseñanza secundaria, en el futuro IES, y que por lo tanto sería al fondo de lo que es el solar que ocupa actualmente el Colegio de las Higuerillas. Otro de los posibles emplazamientos era retirarlo evidentemente de las inmediaciones de la calle Higuerillas, porque ahora mismo está en las inmediaciones de un vial, y trasladarlo a la zona de uso público que hay colindante con el viario, que son las soluciones que en los nuevos desarrollos de planeamiento se suelen dar a este tipo de instalaciones. Son en esas zonas de uso público integrarlos. Aventuraban desde la parte técnica, desde los técnicos de Iberdrola,
la posibilidad o la posible imposibilidad, si me permites el juego de palabras, de que el primer emplazamiento barajado por la distancia a la que estaba, la antigüedad de las líneas de distribución de baja tensión a partir de ese transformador y por lo tanto sus escasas secciones, el aumento de la distancia produjera una serie de caídas o sea, conlleva una caída de tensión que por la obsolescencia de las líneas, como estoy comentando, produjeran deficiencias en el servicio, lo que es aguas abajo del transformador. No quiero entrar tampoco, o sea, no quiero extenderme demasiado en la parte técnica y os ruego que me disculpéis si lo hago. Eso por una parte. Entonces, en consecuencia ello se quedó en que ellos, bueno, primero yo me reunía con los vecinos para trasladarles esta serie de circunstancias y para ver cómo valorábamos de forma conjunta lo que se me había trasladado de Iberdrola y qué tipo de consideraciones hacíamos a las diferentes alternativas de emplazamiento. Otra de las alternativas que prácticamente descartamos, aunque también se lo comenté a los vecinos, pero que prácticamente se descartó desde el inicio, era aprovechando el desnivel, zona de calle Higuerillas con el propio colegio Higuerillas, digamos, englobarlo en lo que es dentro del colegio público Las Higuerillas. Esa inicialmente, digamos que se descartó casi de forma automática. Y posteriormente, en la reunión que tuvimos con los vecinos, vimos que quizás no era la solución más adecuada. Eso por una parte. Entonces, estos son, digamos, los antecedentes. Se quedó, por mi parte, que yo con los vecinos valorábamos las distintas posiciones para tener una posición inicial que luego, evidentemente, con los diferentes grupos valoraríamos para tomar la decisión final. De esto ya informé en la correspondiente comisión, si no recuerdo mal, y me rectifican los compañeros de la comisión. Por otra parte, por Iberdrola se quedaba en que ellos hacían los cálculos técnicos necesarios para saber si la primera de las opciones que he detallado realmente comprometía la calidad del servicio o no lo comprometía, porque automáticamente, si desde el aspecto técnico se desaconseja, evidentemente ya no es una opción a tener en cuenta, ¿no? Y entonces el número de posibilidades se reduce notablemente. Asimismo, en aquella reunión, trasladar el transformador no solamente implica el traslado del transformador, sino el cambio de la fisonomía de lo que es el transformador. Os recuerdo que es una edificación pues de 8 o 9 metros de altura, muy antigua, y que al sustituirlo por una instalación de las modernas, pues estamos hablando de que vamos a alturas de entre 2,5 metros, 2,70, 3 máximo, y de unas dimensiones bastante reducidas. Eso por una parte. En eso se quedó, con eso hubo una reunión con los vecinos en la que se les planteó todo y estábamos a expensas. Hemos tenido estas fechas navideñas por medio que lógicamente, o no tan lógicamente, no se ha producido ningún resultado, de que Iberdrola nos contestase en lo que es con respecto a la primera alternativa. En el ínterin, por correo electrónico, mi correo electrónico particular, me han mandado documentación de varios de los asuntos que se trataron en aquella reunión, que no solamente, como he dicho antes, fue el centro de transformación de las Higuerillas. Lo que tiene que ver con el centro de transformación de las Higuerillas, pues son una serie de fotos digitalizadas de centros de transformación integrados paisajísticamente, bueno, paisajísticamente casi entre comillas, en zonas de espacio de uso público. Esto sería quizás la última novedad. Esto todavía no se lo he enseñado a los vecinos porque antes quiero saber si se descarta la primera opción o no se descarta la primera opción. Esto en la comisión lo vemos tranquilamente y si no, te lo aporto. No quisiera extenderme más. Si tienes alguna aclaración muy puntual, te paso un email. Yo lo expliqué en comisión. Continuamente con nosotros, o sea, que
desplazamiento De hecho tonto. en el buen sentido de la palabra, ¿no? De hecho tonto. Mire, si quieres se lo ha dicho usted, Ah. y se lo vuelvo a decir, sé que usted lo conoce, a lo mejor lo interpreta desde sus conceptos. Exactamente. De cualquier modo le digo una cosa, estoy hablando y es la tercera vez que me interrumpen cuando habla. Es la primera advertencia para usted. A la segunda advertencia ya sabe lo que ocurre, porque no hay manera son tres, de ¿eh? conseguir contestar. Son dos. No hay ninguna manera de conseguir contestar una pregunta. Si ustedes lo que quieren es que yo no les conteste, No, sí, eso lo hace. perdone, es la segunda. A la tercera ya fue usted la que ocurre. Los vecinos de la calle del medio de la aldea de San Juan esperan respuestas sobre la reparación de la calle. ¿Qué se va a hacer al respecto? No esperan respuesta porque tienen conocimiento directo. Sí que lo que están esperando es que se les arregle la calle. ¿Qué ocurre con la calle? Que tiene problemas de agua, ahora les entra el agua y evidentemente se le va a dar solución. Está mirando una solución para que no les entre el agua y también se va a arreglar los servicios que están absolutamente. Preguntas del concejal Sánchez de la ONG. ¿Qué cantidad se ha destinado a promocionar Requena Pueblo del Libro en los medios de comunicación? ¿Cuáles han sido estos medios y qué cantidad ha recibido cada uno? Diario de Valencia se ha limitado a 2001, 348.000. No puedo decir un poco de lo de la nota. Diario de Valencia, 348.000. Sí, pero digo. Después hay solo los medios de comunicación. Editorial Prensa Valenciana, 348. Federico Jiménez, S.A., 165. Después de unir, creo que se va a quedar, ¿no? 348.000. Luego televisión, 1.136.400 pesetas. Radio Popular S.A. COPE, 1.531. Radio Difusión Torre S.A., 1.242. He dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Pues eso son. Se han establecido los correspondientes responsabilidades formales abonadas en su día a la póliza de seguro que contempla el convenio con los trabajadores, lo que dio origen a una indemnización importante. Pues aquí tengo que responder lo mismo que dije en el pleno. Se ha comprobado que no registro en el anterior pleno. Se suscitó esta pregunta, no se en el registro de entrada de intervención no se tenía conocimiento de esa factura y en el registro general tampoco. Entonces, si no se encuentra el registro de esa factura, tanto en el registro de intervención como en el registro general, difícilmente se puede establecer. Si la subvención a la preguntas del concejal organizador. Parece solicitada una instalación de ocio para la carretera de Ciudad, sin que los concejales se les haya dado la noticia. ¿Se les va a informar? Sí, esto creo que la respuesta del último pleno se dio contestando igual. Cuando tengamos alguna base, alguna documentación sobre el medio seria para poder discutir el problema, seré los primeros en tener una reunión, una comisión de portavoces sobre nuestros aldeas y tratar el tema. Pero verdaderamente cuando llegamos a hablar de algo, porque hasta ahora lo único que nos llegan pues son noticias, pero lo que es un documento sobre el que discutir. Hay otra que dice, parece que se ha cambiado el sistema de pago de la subvención concedida a entidades culturales y deportivas. Personalmente hoy miembros del gobierno municipal con el cheque para su entrega a la entidad, lo que ha podido ocurrir con el club deportivo de San Antonio. Si es así, nos gustaría conocer el calendario de visitas a entidades
6, ¿no? 6 meses, 6 meses. Creo que sí. Creo que sí. Aquí pone 2. Creo que dije 6, creo que está mal. ¿Cuál ha sido el coste económico de la repavimentación de varias calles en Requena y cuál ha sido la financiación de ese estudio? Sí, bueno, por calles, Jaime Juan Castañer, 3.578 pesetas, Villajoyosa, 3.411.507, Conde Valellano, 3.422.088 pesetas, Rafael Bernabéu serán 2.472.665, la calle Cuenca, 3.370.394, la calle Filológico, 2.045.416, Luis Verdulote, 1.115.342 pesetas. Y luego, a la avenida de la tramo de Mirador, exactamente, 950.128. El puente de la Loma. Bueno, me pregunta solo Sí, se reasfaltó el puente de la Loma. 2.469.412. Antes no se ha dicho lo del agua potable, que son 811.000, y trabajos varios en bacheo, 1.266.000, que vamos, por no ser... Y ahí se están ejecutando en estos momentos otras obras En lo que es la partida, no de asfaltado de momento, porque estamos pues viendo calles concretamente en la zona de Higuerillas, que hay una solicitud del Consejo Escolar o del APA, bueno, en cualquier caso de representantes del colectivo educativo del Colegio Higuerillas, donde se reclama la urbanización de una calle, y luego aquel barrio también presenta bastantes deficiencias en algunas de sus calles concretas en lo que es el tema de asfaltados. Hay unos baches bastante considerables en la parte que ya, en las calles existentes ya y urbanizadas. Entonces también se procederá pues en alguna de esas calles a lo largo de los próximos meses, pues calle por calle, según las disponibilidades económicas y de la marcha de los trabajos, el asfaltado de las mismas. Estamos en ello. Y sin ser ya temas de los asfaltados de cada una de las posibles calles, dentro de esta partida se está llevando a cabo, no lo sé, no veo el asiento, supongo que será porque todavía no se ha girado el coste, porque se está ahora realizando lo que es la obra de soterramiento de la línea aérea que conocemos, bueno, el desvío necesario para la construcción de la pasarela de Alza de Moro. Supongo que habréis visto que está aquella calle que estamos procurando que la obra sea con la mayor celeridad posible, porque es un paso bastante comprometido y de cierto riesgo para el tráfico. Esos son en torno a los 5 millones. Eso ya lo digo por 5 millones menos un poquito. Lo digo por acabar de rematar lo que serían los gastos ejecutados en la partida 627. ¿La financiación? ¿Eh? ¿La financiación? Sí, la partida 627, bueno, grupo de función 430, grupo económico 627, 162. Yo sí, y ya no. Es que no me ha dado tiempo a tomarlo todo. Si no lo pediré. Sí, hombre, sí, yo también. Sí, transparencia. ¿Qué problema hay para que la obra del centro social en Los Cojos se termine y se reciba? ¿Cómo se ha previsto la dotación de
básicamente lo que es obras civiles acabada, faltando la instalación de las barras de minusválidos que son necesarias para la homologación, algunos lavabos, pedestales, la barra del bar, lo que es la repisa de mármol, la cafetera y cuatro cosa que si la empresa no procede ya está tardando demasiado, ¿no? A hacerlo, pues lo haremos a cuenta de la fianza. Vale. Eso es lo que ha impedido la recepción. Parece que bueno nos pasamos. Preguntas del concejal Sáez Díaz. En enero de 1996, el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad una moción sustentada por José Antonio Sáez Díaz en la que se acordaba establecer negociaciones con Renfe para que esta compañía cediera al Ayuntamiento los terrenos situados en Plaza González de Ferrocarril, Capitán Gadea y Avenida La Estación, de los que es propietario, a fin de poder dedicarlos a la construcción de una zona verde de esparcimiento y recreo para los vecinos. Pasados 6 años, por la hora que desde el Grupo Municipal Ciudad Progresista desconocemos absolutamente si se han llevado a cabo dichas negociaciones y a qué conclusiones se han llegado. Para nosotros, los acuerdos tomados en pleno son de obligado cumplimiento y el gobierno municipal debe de cumplirlos. Consideramos igualmente que como representantes de la ciudadanía merecemos que se nos respete como tales y se nos informe de los asuntos de interés general y de los asuntos que se han promovido a través del pleno. Por todo ello, preguntamos al gobierno sobre lo acordado en enero de 1996 respecto a la negociación con Renfe. Bueno, vamos a ver. Previamente a la contestación, matizar una cosa. De este tema sí se han llevado a cabo una serie de contactos con Renfe y sí que se ha informado desde esta concejalía a la correspondiente Comisión de Urbanismo hace ya varios meses. Y espero que los compañeros de comisión una vez más ratifiquen lo que dije. Creo que no me ratifiquen bien. Dicho lo cual, yo, como antes he comentado con tu compañero Adelo, no tengo tampoco inconveniente en decírtelo a ti directamente, pero bueno, por lo menos que se reconozca que sí, que en algún momento se informó, o sea, que sí que se ha hecho una gestión y que sí que se ha informado. A ti directamente no, pero para eso están, se suponen, las diferentes comisiones, pero bueno, a lo mejor, bueno, da igual, en cualquier caso, informo ahora otra vez y ya está, ¿no? Tampoco. Entonces, también previamente, porque en el contenido de la moción, que hacer las gestiones necesarias con Renfe, quiero recordar, y si no me corriges, para que nos cedan las zonas verdes, etcétera, etcétera. En la legislación urbanística, efectivamente, tanto con las zonas verdes como en los suelos dotacionales destinados a pues, por ejemplo, a institutos, etcétera, así como con los viales, en el desarrollo del planeamiento, efectivamente se habla de cesión libre y gratuita de determinados suelos. Eso no hay que cogerlo, hay que cogerlo como hay que cogerlo. O sea, a ver, voy a intentar explicarme. Eso no significa que el propietario se desprenda de esos suelos calificados como zonas verdes, dotaciones en general o red viaria, gratuitamente, es decir, a su costa, o mejor dicho, sin recibir una compensación a cambio. Significa que la Administración, en la gestión correcta del planeamiento, adquiere esas dotaciones, en este caso esa zona verde, sin coste ninguno para la Administración. De esa manera debe entenderse que la Administración los tiene gratuitamente. Evidentemente, el propietario no pierde o sea, para el propietario no es gratuita la cesión, porque en la gestión del planeamiento se entra en la correspondiente reparcelación y el aprovechamiento que le tocase a él como componente de una unidad de actuación lo recibe en otro sitio donde no está evidentemente la zona verde. ¿Qué ocurre cuando eso sería en los desarrollos por actuaciones integradas y demás? Entonces, por lo tanto, primera premisa, no significa que ahora tú tengas una calle que pasa o una zona verde que tengas encima y entonces pues el propietario, bueno, no le interesa, en fin.
El propietario, ninguno tiene una zona verde, evidentemente, ¿no? Porque el propietario no significa que coge y diga, bueno, pues esto he tenido mala suerte y pum, me ha tocado a mí la China y tal. Al contrario, esas zonas verdes son susceptibles, tienen un valor y ese valor hay que compensarlo, o bien con aprovechamiento en otro sitio, como se hacen las reparcelaciones, o bien económicamente. Y las formas de obtenerlo son bien mediante un acuerdo económico, bien mediante expropiación, o bien mediante ocupación directa. Ocupación directa, que significa transferir ese aprovechamiento a otro sitio. Todo este rollo es para decir que en el que Renfe no nos va a ceder, o Renfe o Juanito o quien sea, o el señor X, no va a coger de su patrimonio y alegremente va a dar una zona verde, sino que eso tiene un valor urbanístico que hay que valorar y que por lo tanto hay que compensar o bien económicamente o bien en aprovechamiento urbanístico. Dicho lo cual, significa que la cuestión no es tan sencilla como llamar a Renfe y decirle cédame ustedes, porque ellos tienen una cuenta de resultados donde evidentemente si les sale un patrimonio les tiene que entrar algo. Por lo tanto, la negociación ya se plantea en otros términos, que es decir, 1, le compro a usted la zona verde, 2, si usted no quiere vendérmela, se la expropio, lo cual es un sentido, porque lo lógico es que cualquier propietario que le toca una zona verde o cualquier otro tipo de dotación esté deseoso de desprenderse de eso y adquirir el valor correspondiente. Tan es así que incluso la ley prevé que el propietario afectado por las mismas solicite a la administración por ministerio de ley que se le expropie. Por lo tanto, la negociación se plantea en el plano de la compensación, bien económica o bien de aprovechamiento. Es decir, nos ponemos en contacto, oiga usted, por cuánto nos vendería la zona verde, o oiga usted, están dispuestos a vendérnosla, o qué otro tipo de compensaciones, porque bueno, a la pregunta de si nos la ceden gratuitamente, la respuesta es no. A partir de ahí, nosotros recibimos una propuesta de Renfe que consistía en lo siguiente. Ellos valoraban, era una valoración propia, que había que contrastar después con las posibles valoraciones que emitiéramos nosotros, valoraban toda la superficie de su zona verde con un aprovechamiento, el que fuere en ese momento, no tengo aquí los datos X, el que fuere. Asimismo incluían la parte, que era, lo incluían ellos, lo incluíamos nosotros, la parte de la calle Ferrocarril, que también pertenece a Renfe y que tenemos pendiente de ejecutar y que además es interesante de ejecutar porque conectamos con el barrio de aquella zona, de la parte de la vinícola, ¿no? Además valoraban otra serie de suelo, bueno, bien, de sección viaria, que no está calificado como nosotros como zona verde, que ellos tienen como zona de sección viaria y que ellos metían en el lote como que nos podrían, para que nosotros pues la zona verde la ampliásemos. A todo eso le daban un valor urbanístico y entonces proponían lo siguiente: en una parte de la zona verde con fachada Capitán Gadea y demás, todo ese valor urbanístico me lo dan ustedes en metros edificables, metro cuadrado de techo en aprovechamiento urbanístico, para entendernos, para más o menos entendernos, en posibles o futuros metros construidos, ¿no? Y eso se traducía al final, todo eso lo valoraban en 2 bloques de viviendas de 6 alturas, bueno, la ordenación que hay en Capitán Gadea, 6 alturas más altas. Entonces a nosotros nos parecía que precisamente eso era la luz roja ya. Bueno, bien, resumiendo muy rápido, el martes nos extendemos en más detalles si queréis, porque en la comisión invitamos al amigo Pepe Toni para que lo tenga de primera mano la información. Hombre, espérate, que están amigos tal, no he acabado de explicarte, ahora tú vas a contarme la milonga. No, déjame si quieres. Porque yo le intervengo, vamos, le Déjame muy brevemente, y si es necesario a lo que tú digas yo respondo brevemente también. Eso es el desarrollo de...
No te preocupes, vamos a uno. Todo esto era para ilustrar las diferentes conversaciones que se han mantenido con Renfe, cuáles eran sus propuestas y tal. Nosotros inicialmente considerábamos que eso significaba desvirtuar una zona verde y que es bastante interesante de ejecutar, como en la propia moción que tú presentaste en su día, y que por otra parte además estaba condenado a una modificación puntual del planeamiento. Lo cual, el cambio del valor urbanístico de esa zona verde por suelo edificable en cualquier otro sitio del municipio, pues es una forma de permutar una cosa por otra que puede ser interesante, pues si no queremos pagarle en pesetas. Incluso se les llegó a apuntar la posible reserva de aprovechamiento que ellos hicieran, es decir, que nosotros le diéramos el correspondiente valor, como diciendo, vale por tantos metros edificables en cualquier unidad de actuación de las que se puedan desarrollar en el futuro en el suelo urbanizable de Requena. Esa es la vía que, digamos, estaría abierta y que estamos esperando contestación, es decir, pagarles en metros edificables en lugar de en pesetas, vale, de acuerdo, esa era la nuestra, la de ellos era edificar en la zona verde. Y cuando haya resérvense ustedes el aprovechamiento, por lo tanto nos dan la zona verde a cambio de una reserva de aprovechamiento que ejecutarán sus derechos en cualquier unidad de actuación de suelo urbanizable que se desarrolle, siempre y cuando el excedente de aprovechamiento de esa unidad de actuación sea suficiente como para coger esa reserva o las que hubiere. Esa sería la técnica propuesta nuestra. Cuando nos respondan, pues más o menos. ¿Qué quiere decir? Pues no, oye, presupuestar lo que valga, mirar lo que vale, si vale 60 millones, pues presupuestarlo y tal, pues esa sería otra propuesta, pues se puede estudiar también. La otra no sería de coste directo, es de coste, pero no es de coste directo en la forma en que se entiende. Ahora ya, perdonadme que me haya extendido tanto, pero es que el tema no es sencillo. Sí. Yo lo que respeto es que ha habido una negociación de los estudios concejales. Yo no sé. Pero esta moción se aprobó en el pleno en enero del 96. Me parece a mí que falta total interés por parte del equipo de gobierno de entonces, de ahora, de llevar a efecto pues, un acuerdo de pleno. Y es la primera vez que se me da una explicación, después de haberlo preguntado en varias ocasiones. Y veo que la alcaldesa tiene que recurrir a la pregunta que por escrito yo le entregué ayer al señor secretario, porque la ha leído literalmente lo que yo está haciendo. Ya veo lo que usted se por usted, la atención que usted presta a lo que preguntamos a los concejales. Y creo que Renfe no es un particular, creo que en los años desde que se presentó la moción, creo que se debe haber negociado con Renfe, como por ejemplo en Utiel. Utiel hizo una buena negociación con Renfe y en terrenos de Renfe de Utiel están construyendo, ya se han construido una serie de edificaciones en Utiel, bueno, por Utiel como también lo hizo Unión en su tiempo. Pero claro está, cuando una cosa creo que no tiene interés, pues no se lleva a la práctica y así está. La calle Ferrocarril, es una calle Capitán Gadea. ¿Ustedes proponen que dejemos edificar viviendas en la zona verde? Después de puede ser una vía, puede ser una vía. En Utiel hay viviendas unifamiliares en terrenos que eran de Renfe y hay zonas verdes en terrenos que eran de Renfe. En Utiel. Y aquí plantea lo la mismo. calle Ferrocarril está sin urbanizar. Es una de las calles más abandonadas de Requena. Y los vecinos creo que bastantes veces han manifestado aquí su cada vez que haga una intervención a todos ustedes, entre todos, que hayamos segundo, esa negociación que usted dice que es desde que él está usted deberá de saber que esa negociación la ha habido durante bastante tiempo y hubiera sido muy fácil para nosotros si hubiéramos aceptado las propuestas que además se lo ha indicado el propio concejal antes incluso de que él fuera concejal y han seguido en esta línea de que la zona de jardines hubiera sido zona edificable y a lo mejor con alturas que no sé hasta qué punto esto sería. Entonces Renfe estaba absolutamente interesada, pero nosotros no, nosotros buscamos una buena negociación para Requena y dejar aquella zona, aunque sea a lo mejor a no tan corto plazo, ahora ya lo estamos teniendo, consiguiendo una buena negociación, desde luego. Dejar de visitar en zona verde hubiera sido absolutamente fácil y si eso es lo que usted quería, pues no lo
Mire, primero, respeto mutuo. Mutuo, respeto mutuo, yo también se lo pido. Creo que usted también tiene que respetar a todos los jóvenes. Yo lo intento hacer. Y nosotros, yo por mi parte siempre respeto a usted, a toda la corporación. Primero. Lo segundo, yo nunca he dicho ni hemos propuesto en ningún momento escrito que se edifique el Zona Verde. Eso no es cierto ni nunca lo he dicho. No digo usted lo que yo no he dicho. La estación de Requena se terminó en el 95, no en el 99. La de Requena, no de San Antonio. ¡Qué barbaridad! Y luego otra cosa, las negociaciones. Deja terminar de hablar. Primer aviso. Deja terminar de hablar, señora alcaldesa. Si usted no se hubiera puesto al corriente de esas negociaciones que usted dice que ha tenido, yo no hubiera hecho esa pregunta. Porque en el 96 se lo aprobó en un pleno. Lo aprobamos todo. Y desde el 96 nunca se me ha dado ninguna respuesta más que hoy. Y también veo yo la capacidad de negociación que tiene el corriente. Sí que le digo que le voy a demostrar claramente, sí que le digo que le voy a demostrar claramente cuándo se hicieron las obras de la estación de San Antonio De San Antonio no estoy hablando y de la Requena. estación de Requena, que fue posterior de la de San Antonio, el arreglo de la estación de Requena, posterior a la de San Antonio. Yo sí me he equivocado, lo reconoceré. Pues se ha equivocado. Pues lo reconoceré si me he equivocado, me parece que está equivocado. ¿Pero qué tiene que ver la rueda de la estación con el Tiene usted una Madre mía, madre mía. Nos hemos dejado una pregunta que hace que terminar la última, que era también sobre temas de representación compañero. Tenía yo una que me da cuenta que no he escuchado y que era precisamente de Don Juan Montes Viana, y dice: ¿por qué el saludo de la alcaldía invitando a la inauguración de la oficina recaudatoria que es de empresa privada? ¿Quién pagó este saludo? Vamos a ver, el saludo de la alcaldía, porque evidentemente es un servicio que presta el ayuntamiento. ¿Quién pagó estos saludos? Pues probablemente la cantidad de alcaldía. Yo creo que las 1.500 pesetas aproximadamente que debieron de costar los saludos debe ser un gasto tremendo. El resto lo pagó absolutamente la empresa, es decir, la organización, la inauguración, el agape, absolutamente todo. Yo creo que invitar como ayuntamiento a un servicio que da el ayuntamiento y desde luego enviar las tarjetas que ya puedo decir que serían los saludos probablemente los habrán costado 1.500 pesetas, pues no me parece que sea un gran error. ¿Puedo hablar sobre el punto este? Pero vamos a ver, yo te pregunto una cosa. Esto Hombre. contestación a preguntas o es debate sobre las preguntas, señor Jorge? Pues entonces ya... Hombre, como yo he visto que usted le ha dado permiso al señor Pepetoni y por atrás. Somos conocedores de que la somos conocedores de que el ayuntamiento está utilizando los almacenes de Renfe como depósito de vehículos por el gobierno municipal por el representante. Necesitamos saber, ¿existe algún convenio con Renfe para la gestión de este almacén? ¿Cuáles son las condiciones del convenio? ¿También custodiarlo por vehículos que necesitan almacén en buenas condiciones? Pues consideramos que el ayuntamiento deberá responder del estado de que se encuentra. Mire, ¿quién ha firmado el convenio? Y perdone que antes días no le había contestado una de las cosas que me acababa de decir. Evidentemente yo y mi grupo y yo, esto debe ser correcto, cuando para venir al pleno pedimos todas las preguntas que hay y para que no se nos pase ninguna y las contestamos todas las que hay en el acta del pleno. Por lo tanto, evidentemente yo he leído estrictamente lo que el señor secretario había recogido como en todas ellas. Y ahora esta pregunta es... Sí.
No creo que sea muy correcto. Yo otra pregunta. Sí, no se preocupe, el secretario se la pasaremos por escrito al secretario. Sí. Ya lo tenemos hablado con él, que se lo vamos a pasar por escrito, en aras a la celeridad y la eficacia administrativa del ayuntamiento. Vamos a ver, en primer lugar yo preguntaría si nos pueden explicar cómo se gestionan o con qué criterios se adjudican o quién gestiona y es el responsable de las viviendas, pues se ha hablado de las viviendas de protección oficial de la villa. Hay unas cuantas viviendas de protección oficial ya construidas en la Cuesta de las Carnicerías, en la calle Piñuelo. Entonces esas viviendas creo que algunas de ellas están ya ocupadas. Entonces lo que queremos saber es quién gestiona esas viviendas, cómo se adjudican, qué posibilidades tienen los vecinos de solicitarlas, qué publicidad se le da a esas casas y demás para que cualquiera pueda optar a ellas y demás, si se puede. Bien, en segundo lugar, en relación con la respuesta que se me ha dado sobre el presupuesto de las calles que se han mencionado de su asfaltado, y como quedó ya también dicho en este pleno que no había proyecto técnico que avalara esas obras, bueno, yo aquí lo que veo es que hay una serie de cantidades importantes y parece ser, yo lo que preguntaría es si esto se va a pagar con una factura, es decir, si se van a pagar 24.800.000 pesetas con facturas, sin haber proyecto técnico que avale estas cantidades ni estas obras. Si simplemente se va a pagar, ¿de qué manera se va a pagar a la empresa que las ha ejecutado? Puesto que como no hay proyecto de obras, como se dijo aquí en el pleno, ¿qué modelo de pago se va a utilizar? ¿Una factura que presente la empresa o qué sistema de pago se va a emplear? Yo entiendo, de nuestro grupo entendemos que lo normal hubiera sido, pues, si no proyecto, pues una memoria valorada o cualquier otro sistema para, no sé si tiene memoria valorada, tampoco, porque no lo hemos visto. Entonces simplemente preguntar eso. ¿Con qué criterio presupuesto previo? No sé lo que es esa figura, pero bueno. Sí, si te refieres al contrato que he firmado con Oliver Martínez, ¿es eso lo que me vas a responder? Vale, bien. Vale, pues eso. Simplemente la pregunta está formulada. Bien, y luego preguntaría también dos preguntas más. Simplemente quisiera que se me contestara, si es posible, sobre un escrito que ha entrado en el ayuntamiento en febrero del año 2000, en el cual, de la Diputación de Valencia, por el cual la fecha del 27 de febrero, el número de entrada 2001-984, por el que se da una orden de pago de certificación primera de la obra recinto ferial por un importe de 12 millones de pesetas. El texto del documento donde se registra este escrito reza así: asunto, orden de pago, certificación número 1, obra recinto ferial por un importe total de 12 millones de pesetas. Entonces yo quisiera saber exactamente qué obra se ha hecho en el recinto ferial que tenga que pagar la Diputación, con cargo a la Diputación, de 12 millones de pesetas. No sé exactamente, porque sepamos en el recinto ferial, o que veamos, en el recinto ferial no hay más que solar. Bien, y también en relación a otro escrito que se ha presentado en el ayuntamiento, con número de entrada 2001-1326, de fecha de 20 de marzo del 2001, un comunicado, en este caso de la Consejería de Industria y Comercio, por el cual la Consejería acepta la renuncia que formula el Ayuntamiento de Requena como beneficiario de la subvención para la construcción de la primera fase del recinto ferial multifuncional y la adecuación de su entorno por importe de 17.492.500 pesetas. De fecha 20 de marzo del 2001, un escrito de la Consejería de Industria y Comercio por el cual se acepta la renuncia que hace el Ayuntamiento como beneficiario de una subvención por ese importe. No entendemos este...
quiero ejecutarlo porque sé Bueno, que pues, viene de este terreno. Pero acabo de usted es muy libre de... considerar que, como todo, para darle la respuesta exacta, y aquí lo tienen. Yo he acabado. Simplemente decir que hay una pregunta que no se me ha contestado a mí del pleno pasado, que es una que hice por escrito, que le contestó parcialmente, pero no en totalidad. Es referente al contrato que viene con el profesional del bar de la piscina. Y que hay una irregularidad, la irregularidad consistía en que no había contrato establecido, y yo pedí las condiciones de ese contrato, si pagaba o no pagaba, y si no pagaba, que qué iba a hacer el ayuntamiento y por no se había hecho ya. Y eso no se va a contestar. Quiero recordar que se contestó. No, se contestó parcialmente. Se me leyó la comisión informativa que la aprobó, que tal y que igual, pero quedó pendiente, y yo creo que lo especificaba claramente, es qué situación contractual tenía, y si pagaba o no pagaba. Desde aquí, quiero recordar que desde aquí se dijo respecto a la situación contractual claramente que no se había firmado ningún contrato, pero que la adjudicación de un contrato, simplemente el acuerdo de adjudicación obliga al adjudicatario, aunque eso no llegue a formalizarse en un contrato. Eso lo dice por una parte. Luego, por otra parte, dice aquí que el fiscal estaba insistiendo acerca del secretario a que el contrato se revisara y si es posible se resolviera. Y en esa línea estábamos viendo con la tesorería, sí que se dijo, sí que se dio contestación a la situación contractual, que no hay contrato escrito, pero que la simple adjudicación por acuerdo la obliga. En segundo lugar, que se está en una gestión desde el ayuntamiento interna para ver cómo se procede, si tiene que proceder, o si esto se desea proceder, en la situación del Entonces, lo que quiero yo, para el próximo pleno, para completarlo, como hay cuestiones de interpretaciones, es que se le diga si el señor está pagando la renta establecida, porque parece que, como aunque no hay contrato, obliga a todos los puntos del contrato, y creo que tendría una renta establecida. ¿Desde cuándo no se paga? Si es que no se paga, y por qué no se ha procedido desde el tiempo oportuno ya a dejar el asunto en claro, que con el ayuntamiento mantiene el criterio de no cumplir, si es que es así, pues pienso que el ayuntamiento debía de proceder de consecuencia, porque a lo mejor ese servicio podría estar habilitado para otra persona que sí cumpliera el ayuntamiento. Estoy hablando en la hipótesis de que esto no fuese correcto, y quiero que se aclare completamente. Creo que es algo importante que esto sea así. Y para especificarlo claramente, ¿desde cuándo, si es que no se paga, desde cuándo no se paga y por qué el plazo reglamentario no se ha procedido? No, yo no pregunto más. Vamos a hacer las preguntas y ya contestarán en el próximo pleno. La Asociación Valle Altiplano, dentro del programa Líder 2, concedió una subvención de 2 millones de pesetas al Ayuntamiento de Requena para el equipamiento del Parque Infantil de los Isidros. ¿Se ha perdido esta subvención? Otra pregunta. ¿Es legal que el Ayuntamiento pague un saludo de invitación para una empresa privada independientemente de la cantidad gastada? Eso que corresponda, si corresponden a los técnicos, por favor que lo contesten los técnicos. Una pregunta para Zabonero. Sé que has estado en contacto con el Centro Social de San Juan, se ha estado hablando con el que lo regenta, que me ha comentado de que tenían un problema de una puerta que estaba rota, que habían entrado a robar, y unas ventanas que no cerraban bien o algo así, también por ese problema, únicamente si vais a arreglarlo aquello. Vale, bueno, ya sé que lo del... que la otra que estuvimos hablando ya sé que estaba solucionado, el otro problema que tenía que estuvimos hablando ya tú y yo. Luego tengo aquí sobre unos préstamos que se pide este año para obras de 40 nichos de cementerio correspondientes al año 98. Yo quiero saber si en el año 98 se pidió un préstamo ya de 4 millones para este cometido, para nichos de cementerio, porque ahora hay que sacar 3.325.000 pesetas
Si es que no se pagó en aquel momento, o es que se duplica, o es que hay mayor inversión. Entonces me gustaría saberlo. Era en el año 97. 98 creo que tenéis puesto Pues es 97. el 97. Los de los 40 nichos reconocidos extrajudicialmente. Sí, yo he visto ahí que ponía la partida, si no me equivoco, ponía 98. Pues Por en eso- el anexo es 97. Vale. Otra pregunta. Sabemos que tenemos unos problemas ahora de tesorería, ya no en cuanto a dinero, sino en cuanto a la funcionaria que hay en el departamento. La señora tesorera es titular en propiedad de una plaza de tesorería en el Ayuntamiento de Requena. Y está de comisión de servicios, no sé si en Chirivella. ¿En Chirivella? En Chirivella. Entonces esto está motivando y está implicando al Ayuntamiento de Requena en que haya mucho o bastante retraso, pienso yo, en el arqueo de las cuentas, o pensamos de nuestro grupo. Entonces la pregunta que hago es, ¿por qué siendo titular de esta plaza está trabajando en este ayuntamiento como acumulación de tareas y ejerciendo como titular en Chirivella, sabiendo que se está ocasionando un perjuicio para nuestro ayuntamiento? Pregunta. Otra pregunta, el día 27 de diciembre se celebró, como todos los años, la cena de Navidad con los alcaldes y alcaldesas pedáneos y pedáneas. También, como siempre, la oposición fue ignorada y aparenta como que la cena la paga el Grupo Municipal del Partido Popular y no sé si en especial la señora alcaldesa. Pregunta, ¿quién paga la cena? Y si se paga de las arcas municipales, ¿por qué no se invita a la oposición? Otra pregunta. Varias asociaciones culturales nos han dado la queja de que a fecha de hoy, 8 de enero, todavía no han cobrado ni una sola peseta de la subvención del año 2001. ¿A qué se debe este retraso? Luego dicen que, claro, que desearían cobrarlas por lo menos en dos partes, a ser posible, porque solamente no han cobrado nada, ni la primera ni la segunda parte. Entonces, ¿cuándo se va a cobrar totalmente la subvención del año 2001? Y luego también tenemos un escrito que nos ha mandado igual que ha mandado aquí al ayuntamiento, y creo que se ha mandado a todos los grupos, y es una serie de problemas que surgen en Calderón, y entonces la asociación de vecinos nos manda un escrito que imagino se le ha mandado a todos los grupos municipales, en que tiene una serie de necesidades apremiantes que la están solicitadas desde el 19 de septiembre del año 2000 y que todavía no han tenido ninguna respuesta. ¿Cuándo se le va a dar respuesta a esta solicitud? Y de momento, como parece que hay prisa, pues yo no pregunto más. En la calle Siloroco, en el tramo que va entre calle Fuentes y Juan 23, desde que se instaló el gas en esa calle, por lo menos hay 3 zanjas que han tenido que tapar los vecinos con escombros. Además de que la calle está completamente deteriorada por culpa de la obra de instalación de gas. Yo creo que la calle tenía que haber reparado, ya que no se reparó este verano, no sé si se veía menos, pero los vecinos están padeciendo la situación de la calle, creo que por lo menos tenía que estar reparada como corresponde. Creo que debería de pagarlo el gas. Luego, tengo noticias de que a primeros de octubre del año 2001, un vecino de San Antonio presenta un escrito porque en la calle Doctor Guillén se ha realizado una obra para la canalización de agua y en ese momento se realizó a primeros del año 2001 y cuando este señor presenta el escrito, yo lo he podido comprobar hace poco tiempo, la zanja sigue sin tapar, está llena de hierba y por lo que se ve ni se ha dado ninguna contestación a este señor ni la calle se ha reparado como está. Y luego, por otra parte, le tendría que recordar, no sé a quién, porque no sé a quién le corresponda, que ayer, día 7, yo presenté por escrito unas preguntas y creo que hoy se me tenía que dar una contestación. Las presenté al pleno. No sé a quién, pero las presenté y vamos, creo que una pregunta bastante concreta y bastante extensa. Y por eso me rogaría que, si no en este pleno, creo que se tenga que dar las respuestas, pero no se han dado, creo que corresponde a por lo menos cumplir con el reglamento. Esta pregunta que hemos pasado hoy, bien, yo la iba a preparar, no se ha ido para la consulta, de todas maneras, como me han dado hoy, puedo leer la pregunta. Por eso, en relación a la pregunta presentada en el pleno ordinario de número 202, que está presentada el 7 de 1, que es el consultante municipal que se presenta
semana, a partir de la semana que viene, la Comisión Informativa daría copia de cuando los contratos con el uso, comparase todas las funciones por un momento de la Diputación y de yo sugiero que pase la relación concreta de todo el mantenimiento de piscinas también y el dinero que directamente reciben los representantes pedales. Cada uno de ellos no me llega a tocar. Si no me lo ha dado hoy, me da igual.